el aroma del cordero asado y el murmullo de las copas de cristal llenaban el comedor, una sinfonía de opulencia que mi hijo Daniel había orquestado a la perfección. Era la celebración de su nuevo negocio, y yo, desde la cabecera de la mesa, era la pieza central de su decorado, la matriarca venerable. 10 invitados, socios potenciales con sonrisas de tiburón, lo escuchaban embelesados mientras presentaba su proyecto en una gran pantalla. Hablaba de modernización, de futuro, de un legado que pretendía transformar. La finca, mi finca, era el lienzo de sus ambiciones. Pero cuando mencionó los linderos originales del terreno, un dato que yo conocía como la palma de mi mano, sentí el deber de corregir un pequeño error, una imprecisión de casi media hectárea. «Mamá, por favor, deja los detalles para los que entendemos de esto», dijo Daniel, su voz resonando en el comedor con una falsa amabilidad que no engañaba a nadie, mucho menos a mí. Su sonrisa era un destello de condescendencia, pura. «Tú solo relájate y disfruta de la fiesta que te preparamos». El silencio que siguió fue denso, pesado. Sentí las miradas de los 10 invitados clavadas en mí, una mezcla de lástima y curiosidad. No bajé la vista. En cambio, la pasé lentamente por cada uno de ellos, deteniéndome un instante en mi nuera, Laura, cuyo rostro se había contraído en una máscara de pánico social. Ella sabía, como yo, que esto no era un simple olvido, sino una demostración de poder. Con una calma que no sentía, dirigí mi mirada a mi hijo. Yo estuve allí cuando se firmó la compra en 1988. Mi voz fue baja pero firme, cortando el aire tenso. La memoria, hijo, es lo último que se pierde. El desafío quedó suspendido entre nosotros. Laura, desesperada, se apresuró a cambiar de tema, preguntando por el vino, elogiando la decoración. Pero el daño estaba hecho. La pequeña grieta en la fachada perfecta de Daniel se había abierto, y yo sabía que él me la haría pagar. Sobre una mesa auxiliar, una carpeta de cuero con sus iniciales, D.O., parecía burlarse de mí. Daniel le dio una palmada protectora. «Aquí está el futuro», anunció a sus invitados. «Todo firmado y sellado». No sabía qué había firmado, pero una helada premonición recorrió mi espalda. Las horas siguientes se desvanecieron en una bruma de sonrisas forzadas y conversaciones vacías. Cuando el último invitado se marchó, la máscara de Daniel cayó al suelo, junto con la servilleta de lino que arrojó sobre la mesa. Su rostro, antes jovial y carismático, era ahora una mueca de ira contenida. Laura se movía nerviosamente por la habitación, recogiendo copas, evitando su mirada y la mía. El aire, antes festivo, ahora estaba cargado de una electricidad ominosa. Yo permanecí sentada en la cabecera, la reina depuesta de un reino que ya no reconocía. El silencio era su arma, una que usaba para amplificar la tensión antes del ataque. Yo, por mi parte, había aprendido a encontrar fuerza en mi propio silencio. Un silencio de observación. «¿Qué intentabas demostrar allá afuera?», siseó Daniel, acercándose a mí. Su colonia cara no podía disfrazar el hedor de su rabia. «Querías humillarme, ¿verdad? Hacer que pareciera un idiota frente a mis socios». No respondí. Simplemente lo miré, observando el tic en su mandíbula, el brillo febril en sus ojos. Mi calma parecía enfurecerlo aún más. «He trabajado toda mi vida para llegar a esto, para sacar esta finca ruinosa del pasado, y tú te atreves a cuestionarme por un pedazo de tierra». La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Su vida de lujos, su reloj de oro, su BMW del año, todo construido sobre los cimientos que yo había puesto con mis propias manos. «Esta finca no es ruinosa, Daniel. Es tu hogar. Es mi hogar», dije finalmente. Mi voz un eco en el vasto comedor. Él soltó una carcajada seca y cruel. «Era tu hogar. Ahora es un activo que tú ya no estás en condiciones de administrar». Se inclinó sobre mí, su sombra cubriéndome por completo. «Estás vieja, mamá. Te confundes. Necesitas descansar». Laura, desde el otro lado de la habitación, asintió tímidamente, como una marioneta obediente. En ese momento entendí que no era una discusión, era una sentencia. No sabían que mi silencio no era sumisión, sino la meticulosa recopilación de datos para el juicio que se avecinaba en mi mente.
Me levanté sintiendo el peso de mis 72 años en cada hueso. «Me voy a mi cuarto», anuncié. Daniel se interpuso en mi camino. «Te acompaño». Su mano en mi brazo no era un gesto de ayuda, sino de control. Me guió por el pasillo. Subimos las escaleras en silencio. Cada escalón de madera parecía crujir una advertencia. Al llegar a la puerta de mi habitación, la abrió y se hizo a un lado. Entré, y antes de que pudiera darme la vuelta, oí el sonido metálico de la llave girando en la cerradura desde el exterior. El clic resonó en mi pecho como un disparo. Me quedé inmóvil, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Me acerqué a la puerta y giré el picaporte. Estaba cerrada, tal como esperaba. «¡Daniel!», grité, mi voz sorprendentemente fuerte. No hubo respuesta. Golpeé la madera con el puño. «¡Daniel! ¡Abre esta puerta!». Silencio. Luego su voz, amortiguada pero clara, llegó desde el otro lado. «Descansa, mamá. Es por tu bien». Después, un murmullo más lejano, casi inaudible. «Te vas a pudrir aquí. Para el mundo. Ya estás muerta». El frío se apoderó de mí. Un frío que no venía de la noche, sino de la comprensión total y absoluta de mi situación. Estaba prisionera en mi propia casa, sentenciada por mi propio hijo. La primera noche fue la más larga. La oscuridad de la habitación era total, solo rota por un fino hilo de luz de luna que se filtraba bajo la puerta. El hambre y la sed aún no eran un problema, pero el miedo sí. Un miedo primario, animal. Pero por debajo del miedo, otra cosa comenzó a surgir. La rabia. Una rabia fría y calculadora. Mi mente, que Daniel creía senil y confusa, se activó con una claridad asombrosa. Empecé a hacer un inventario, no de los muebles de la habitación, sino de cada sacrificio, cada dólar, cada mentira. Mi mente era mi único santuario, y también se convertiría en mi arsenal. Mi vista se posó en la vieja mecedora del rincón, y la memoria me transportó a 1995. Me vi a mí misma, mucho más joven, encorvada sobre una máquina de coser industrial a las 3 de la mañana. Las telas se amontonaban a mi alrededor mientras yo cosía sin descanso, con los dedos entumecidos. En la pared de aquel pequeño taller, un calendario marcaba en rojo la fecha de pago de la matrícula universitaria de Daniel. Recuerdo la cifra exacta. Más de $25,000 que reuní contrato a contrato, noche tras noche, para que él pudiera tener el futuro que yo nunca tuve. ¿Acaso él recordaba el sonido de esa máquina en la madrugada? Luego, un recuerdo más doloroso me asaltó. El año 2005. Estaba en una joyería del centro. El terciopelo gastado del mostrador bajo mis manos temblorosas. Sobre él, el pesado collar de oro de mi madre. La única joya de valor que poseía. El tasador lo examinó con ojos fríos y me ofreció $50,000. Acepté sin dudar. 2 horas después, le entregaba el dinero a Daniel como anticipo para la compra de un terreno anexo a la finca. «Te lo devolveré con ganancias, mamá. Te lo juro», me dijo, abrazándome. Nunca vi un centavo de vuelta. El terreno, por supuesto, se unió al patrimonio familiar que ahora él reclamaba como suyo. Y no se detuvo ahí. Mi mente saltó a 2018. Daniel y Laura estaban de viaje por Europa. Un capricho de 2 meses que documentaron exhaustivamente en sus redes sociales. Mientras ellos posaban frente al Coliseo, yo estaba aquí, supervisando una ampliación de 120 metros cuadrados en la casa principal. Pagué a los albañiles, a los electricistas, a los pintores, todo de mi cuenta de ahorros personal. Conservaba cada recibo, cada extracto bancario que mostraba los retiros. Siempre he sido una contadora. Después de todo, los números no mienten, y yo nunca olvido un número. ¿Creía él que yo no llevaba la cuenta de todo? Recordé las pequeñas humillaciones, las microagresiones que había ignorado por amor, por mantener la paz. Sin mí, no podrías manejar ni la cuenta del súper. Me decía Daniel con una sonrisa paternalista cuando yo cuestionaba un gasto. «Oh, Laura», interceptando mi correspondencia del banco. «No te preocupes, Rosita. Yo me encargo de todo para que no te estreses». No era preocupación, era sabotaje. Estaban construyendo una narrativa, la de la anciana incapaz, la mujer frágil que necesitaba ser protegida de sí misma. Y yo, en mi ceguera de madre, se lo había permitido.
Pero cada palabra condescendiente, cada carta escondida, estaba ahora archivada en mi memoria, esperando su momento. El segundo día, la sed se convirtió en una tortura. Mi boca estaba seca, pastosa. La bandeja de comida del día anterior, que habían deslizado por una trampilla en la parte inferior de la puerta, permanecía intacta. No iba a tocar su comida. No les daría la satisfacción. Me acerqué a la ventana. Estaba cerrada con unos tornillos nuevos y brillantes. Daniel había planeado esto. No era un impulso. Era una estrategia. Miré hacia afuera, hacia mi jardín de rosas, ahora inalcanzable. Vi a Víctor Salinas, el administrador de la finca, pasar a lo lejos. Grité su nombre, pero no me oyó, o no quiso oírme. Fue entonces cuando la desesperación amenazó con quebrarme. Me senté en el suelo, la espalda contra la puerta fría, y por un momento me permití llorar. Lágrimas de rabia, de impotencia, de un dolor tan profundo que parecía partirme el alma. ¿Cómo podía el niño al que le había dado todo, el hombre por el que había sacrificado tanto, hacerme esto? Pero mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, mi mente seguía trabajando. La ventana del baño era más pequeña, más alta, pero daba al patio trasero, el lado de la casa que colindaba con la propiedad de mi vecina, Elena. Una chispa de esperanza se encendió en la oscuridad. El tercer día, al amanecer, me puse a trabajar. La deshidratación me hacía sentir débil, mareada, pero la adrenalina me mantenía en pie. Usando el tacón de uno de mis zapatos viejos, empecé a raspar la masilla alrededor del marco de la ventana del baño. Era un trabajo lento, agotador. Mis manos sangraban, mis músculos gritaban, pero no me detuve. Cada raspón era un acto de desafío. Cada trozo de masilla que caía era una pequeña victoria. Pensaba en Elena Ríos, mi vecina desde hace 30 años. Teníamos un pacto, uno de esos acuerdos silenciosos entre mujeres que viven solas. Una señal de emergencia. A las 11 de la mañana finalmente, la ventana cedió. Se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente. Tomé mi pañuelo de seda rojo, el que siempre llevaba en el bolsillo de mi bata, y lo saqué por la abertura, agitándolo con las pocas fuerzas que me quedaban. Recé a todos los santos que conocía para que Elena estuviera en su jardín, para que mirara en mi dirección. Pasaron minutos, que parecieron siglos. Estaba a punto de rendirme cuando vi un movimiento. Era ella. Se detuvo, entrecerró los ojos, y luego supe que me había visto. Su figura desapareció rápidamente dentro de su casa. La primera pieza de mi contraataque acababa de moverse en el tablero. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé junto a la ventana, temblando, hasta que oí el sonido inconfundible de una sirena a lo lejos. El sonido se hizo más y más fuerte, hasta que se detuvo justo frente a mi casa. Oí voces, un golpe fuerte en la puerta principal, y luego, el sonido más glorioso que jamás había escuchado, el de la cerradura de mi habitación siendo forzada. La puerta se abrió de golpe, y una mujer con uniforme de policía, la oficial Marta Quiñones, apareció en el umbral. Detrás de ella, el rostro preocupado de Elena. «Señora Morales», dijo la oficial con voz tranquila, «¿se encuentra bien?» La libertad olía a aire fresco y a justicia. Ya a salvo en la acogedora cocina de Elena, con un vaso de agua en mis manos temblorosas, la realidad de mi situación financiera me golpeó con la fuerza de un huracán. Elena me había ayudado a revisar mi cuenta bancaria en su computadora. El saldo era de $17. 17. Mis ahorros de toda una vida. El dinero de la venta de joyas, las pequeñas inversiones que había hecho. Todo había desaparecido, vaciado. Miré el número en la pantalla. Tan pequeño, tan insultante. La oficial Quiñones, sentada a mi lado, tomó nota en su libreta. El robo ya no era solo de mi libertad, sino de mi identidad, de mi seguridad, de mi futuro. «Necesito hacer una llamada», dije, mi voz ronca pero decidida. Elena me pasó su teléfono. Marqué un número que no había usado en años, pero que mi memoria conservaba intacto. El del licenciado Mateo Vega, el abogado de mi familia durante 40 años, ahora jubilado, pero el único hombre en el que confiaba plenamente. Respondió al tercer tono. «Mateo, soy Rosa Morales», dije sin preámbulos. Hubo una pausa. «Rosa, qué sorpresa.
¿Está todo bien? Le conté todo, de forma concisa, sin adornos. El encierro, el rescate, las cuentas vaciadas. Necesito volver a mi casa a buscar unos papeles, le dije, sin que Daniel se entere. La segunda fase de mi plan empezó al día siguiente. Daniel y Laura seguían de viaje por Italia, ajenos a todo. La oficial Quiñones aceptó acompañarme a mi casa con la excusa oficial de recoger mis medicinas y objetos personales. Era mi oportunidad, y sabía que solo tendría unos minutos. Entramos en la casa, que ahora se sentía extraña, profanada. El aire estaba viciado, impregnado de la traición de mi hijo. Mientras la oficial vigilaba desde la entrada, yo fui directamente a mi objetivo. No eran las medicinas lo que buscaba, eran las pruebas. Mi primer destino fue la biblioteca. Fui a la estantería donde guardaba los álbumes de fotos familiares. Saqué el más antiguo, el de la cubierta de terciopelo verde. Entre las páginas que mostraban a un Daniel niño, sonriente y sin malicia, había un sobre amarillento. Dentro estaba la escritura original de la finca, fechada en 1988. La saqué con cuidado, mis dedos rozando el papel quebradizo. La cámara de mi mente hizo un primer plano en la cláusula clave. Mi nombre, Rosa Morales, como única y absoluta propietaria. Esta era la piedra angular de mi defensa. El legado era mío, y solo mío. Con la escritura a salvo en mi bolso, me dirigí al estudio de Daniel. Era un santuario a su ego, lleno de trofeos de golf y fotos con gente importante. Me senté frente a su ordenador. Estaba protegido por una contraseña, pero yo conocía a mi hijo. Probé con la fecha de nacimiento de su hijo. Leo. Nada. Probé con la matrícula de su BMW. Acceso concedido. Su arrogancia era su mayor debilidad. Fui directamente a la papelera de reciclaje. Y allí estaba un archivo llamado Borrador Poder Notarial RM. Lo restauré. El documento apareció en la pantalla. Un torpe intento de dar a Daniel control total sobre mis bienes. Observé la firma al final del documento. Era una imitación burda, casi insultante de la mía. Mi firma siempre ha sido inclinada a la derecha. Susurré para mí misma. Esta es recta. Un error de principiante. Guardé una copia en una memoria USB que traía conmigo. El segundo pilar de mi caso estaba asegurado. Daniel no solo me había robado y encerrado, sino que había cometido fraude, un delito que no podía explicarse con excusas de preocupación familiar. La oficial Quiñones se asomó a la puerta. 5 minutos, señora. Morales, asentí, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y euforia. Mi última parada fue mi propio armario, un lugar que Daniel nunca se molestaría en registrar. En el fondo, detrás de las cajas de zapatos de invierno, había una vieja caja de sombreros de mi madre. La abrí. Dentro, perfectamente organizados por año, estaban mis extractos bancarios impresos de los últimos 8 años, desde 2015 hasta 2023. Los saqué y rápidamente, con un marcador rojo que llevaba, subrayé 3 transferencias específicas a la cuenta de Daniel, cada una por $10,000. En el concepto de cada una, yo misma había escrito a mano: préstamo. Préstamos que él, por supuesto, jamás había devuelto. La evidencia de su dependencia financiera era irrefutable. Al día siguiente, en la oficina de Mateo Vega, todas las pruebas estaban sobre la mesa de caoba pulida. La escritura original, la copia del poder notarial falsificado, los extractos bancarios subrayados. Mateo, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, examinaba cada documento con la minuciosidad de un cirujano. «Es más sólido de lo que pensaba, Rosa», dijo finalmente, mirándome por encima de las gafas. «Tenemos abandono, posible privación de libertad, estafa y falsificación de documento privado. Es un caso muy fuerte». Por primera vez en días, sentí que podía respirar hondo, mientras redactábamos una notificación extrajudicial y preparábamos una solicitud de medidas cautelares para bloquear la venta de la finca y congelar todas las cuentas asociadas. Mi vecina Elena llegó a la oficina. Traía consigo su propio aporte, una pieza crucial que no sabíamos que necesitábamos. Sacó su teléfono móvil. «Ayer hablé con Víctor Salinas, el administrador», explicó. «Le pregunté por qué no te había visto. Grabé la conversación». Presionó el botón de reproducir. La voz de Víctor, nerviosa, llenó la habitación.
Don Daniel me ordenó no acercarme a la casa principal. Dijo que su mamá estaba muy delicada y no podía recibir a nadie. La prueba del plan de aislamiento era ahora innegable. Esa misma tarde, mientras buscaba información sobre los posibles compradores de la finca, me topé con el perfil de Instagram de mi nuera, Laura. Estaba público, por supuesto. Su necesidad de exhibir su estatus era otra de sus grandes debilidades. Y allí estaban fotos de su viaje a Italia, con geolocalización en Roma y Florencia, y fechas que coincidían exactamente con los días de mi encierro. La imagen era grotesca. Laura sonriendo con una copa de prosecco frente al Ponte Vecchio, mientras yo estaba a miles de kilómetros, deshidratada, luchando por mi vida. Hice capturas de pantalla de todo. La justicia a veces no es un martillo. Es una llave que abre la puerta correcta en el momento preciso. Mateo quería proceder por la vía legal tradicional, lenta pero segura. Pero yo sabía que eso no era suficiente. Daniel y Laura operaban en el mundo de las apariencias, del estatus social. Una citación judicial sería un problema, pero una humillación pública sería su ruina. Me enteré de que el sábado por la noche, 2 días después, darían una gran cena en la finca para los potenciales compradores e inversores. Era su gran momento, el cierre de su operación. Ese será nuestro escenario, le dije a Mateo. La humillación pública es un lenguaje que mi hijo sí entiende. El sábado por la noche, todo cambiará. La noche del sábado llegó con una quietud expectante. Me vestí con un traje de chaqueta color marfil, elegante y sobrio. Me miré al espejo. Ya no veía a una víctima, sino a una estratega. Elena me acompañó, su presencia un ancla de serenidad. Mateo Vega y la oficial Quiñones nos encontrarían allí. Condujimos hasta la entrada de la finca y nos detuvimos a una distancia prudente, observando cómo los coches de lujo llegaban uno tras otro. Las luces de mi casa, la música flotando en el aire, todo era una profanación. Pero sabía que en pocos minutos la fiesta terminaría, y yo sería quien apagara la música. A las 9 en 1300. Punto. Entramos. Caminé por el sendero de piedra que llevaba a la casa principal, flanqueada por el licenciado Vega a mi derecha y la oficial Quiñones a mi izquierda. Los invitados estaban en la terraza, copas de champán en mano, escuchando a Daniel, que estaba en medio de un discurso. Hablaba de expandir el legado de la familia, de honrar la memoria de sus antepasados. La hipocresía era tan densa que casi se podía tocar. Nos detuvimos en el borde de la multitud. Nadie nos notó al principio. Esperé a que hiciera una pausa para tomar aire, y entonces di un paso al frente. «Buenas noches». Mi voz, aunque serena, se proyectó con una autoridad que silenció la música y las conversaciones. Lamento la interrupción, pero hay un error fundamental en la presentación. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Vi el rostro de Daniel palidecer, sus ojos desorbitados por la sorpresa y el pánico. Laura dejó caer su copa, que se hizo añicos en el suelo de piedra. Un sonido que pareció romper el hechizo de la noche. Me acerqué a la mesa donde él tenía sus documentos y con un gesto deliberado coloqué la escritura original de la finca sobre ella. «Este legado», dije mirando a los inversores, «como pueden ver en este documento de 1988, sigue siendo mío». Un murmullo recorrió a los invitados. Daniel estaba paralizado, sin palabras. Fue entonces cuando Mateo Vega dio un paso adelante y le entregó a mi hijo una copia del poder notarial falsificado. «Creemos que reconocerá esta firma, señor Ortega», dijo el abogado con una formalidad glacial. «La fiscalía, sin duda, estará muy interesada en analizar su autenticidad». El sudor perlaba la frente de Daniel. Intentó balbucear algo, una excusa, una negación, pero las palabras no le salían. El castillo de naipes que había construido con tanto esmero comenzaba a derrumbarse. El golpe final lo dio la oficial Quiñones. Con calma, sacó una tablet de su maletín y la encendió. Mostró a los presentes las fotos del perfil de Instagram de Laura. Mientras la dueña legítima de esta casa, la señora Rosa Morales, estaba privada de su libertad aquí mismo, del 12 al 15 de este mes, explicó la oficial con voz neutra. Los señores Ortega se encontraban disfrutando de unas vacaciones en Italia.
La pantalla mostraba un montaje. A un lado, mis heridas en las manos. Al otro, Laura y Daniel sonriendo en una góndola. El silencio de los inversores fue la condena más elocuente. Fue entonces cuando retomé la palabra, dirigiéndome directamente a mi hijo y a su esposa. «Tienen 24 horas para desalojar mi propiedad», anuncié, mi voz sin un atisbo de duda. «Un cerrajero vendrá mañana a las 9 de la mañana a cambiar todas las cerraduras». Esta fue la primera consecuencia, la patrimonial. Vi el terror en los ojos de Laura. Su mundo de apariencias, su casa de revista, se desvanecía ante sus ojos. El plan estaba en marcha, y la pieza final era la reacción de aquellos a quienes más querían impresionar. El licenciado Vega procedió con el segundo golpe. Entregó a Daniel y a Laura un sobre sellado. «Esta es una notificación del bloqueo cautelar de todas las cuentas bancarias asociadas a la señora Morales, así como de cualquier cuenta conjunta que mantengan ustedes», informó. «A partir de este momento, no tienen acceso a ningún fondo. La consecuencia financiera». Los inversores, uno a uno, comenzaron a levantarse, dejando sus copas sobre las mesas, despidiéndose con gestos apresurados y miradas de desdén hacia Daniel. Su reputación se fue. Estaba evaporando en tiempo real. Finalmente, la oficial Quiñones se acercó a mi hijo. «Señor Ortega», dijo en un tono oficial que no admitía réplica, «le pido que me acompañe a la comisaría. Necesitamos que preste declaración por los presuntos delitos de abandono de persona mayor, estafa y falsificación de documento privado. La consecuencia jurídica». 2 agentes uniformados que habían esperado discretamente en la entrada se acercaron y se posicionaron a cada lado de Daniel. No lo esposaron allí, pero la imagen fue devastadora. Lo vi mirar a su hijo Leo, que había observado toda la escena desde un rincón, con una expresión de horror y desilusión. 3 meses después, el sol de la mañana calienta mi rostro mientras podo mis rosas. El jardín ha vuelto a ser mi santuario. El silencio ya no es opresivo, sino pacífico. La comunicación con Daniel se realiza exclusivamente a través de nuestros abogados. Él enfrenta un proceso legal que será largo y, para él, muy costoso. Laura se fue a vivir con su madre, su mundo social reducido a cenizas. He establecido un fideicomiso para administrar mi patrimonio. Mi nieto, Leo, es el futuro beneficiario, pero bajo condiciones muy estrictas que aprenderá a valorar con el tiempo. Elena me trae una limonada fresca y nos sentamos juntas en el porche, como tantas otras veces. Pero algo es diferente. He recuperado mi espacio, mis llaves, mi apellido. Más tarde, Leo viene a visitarme. Ya no hay tensión entre nosotros, solo un respeto incipiente. Le muestro los antiguos libros de contabilidad de la finca, los mismos que mi padre me enseñó a llevar. Le explico cómo cada número cuenta una historia, cómo la tierra responde al cuidado y a la honestidad. Ya no pido permiso en mi propia casa. Doy instrucciones. Le estoy enseñando el valor de un legado que no se mide en dinero, sino en integridad. Miro a mi nieto, que sigue con atención mis explicaciones, y veo en sus ojos la esperanza de un futuro diferente. Mi hijo cometió un error fundamental. Creyó que mi amor de madre era un cheque en blanco, una fuente inagotable de perdón y sacrificio. Pero hasta el amor más grande tiene una cláusula final, una línea que no se puede cruzar. No se dio cuenta de que 40 años de contabilidad no solo me enseñaron a seguir el rastro del dinero, sino también a entender el valor de lo que no tiene precio. Y esa cláusula, la que él ignoró, tiene un nombre muy simple: la dignidad. El aroma del cordero asado y el murmullo de las copas demo. Cristal llenaban el comedor, una sinfonía de opulencia que mi hijo Daniel había orquestado a la perfección. Era la celebración de su nuevo negocio, y yo, desde la cabecera de la mesa, era la pieza central de su decorado, la matriarca venerable. 10 invitados, socios potenciales con sonrisas de tiburón, lo escuchaban embelesados mientras presentaba su proyecto en una gran pantalla. Hablaba de modernización, de futuro, de un legado que pretendía transformar. La finca, mi finca, era el lienzo de sus ambiciones. Pero cuando mencionó los linderos originales del terreno, un dato que yo conocía como la palma de mi mano,
Sentí el deber de corregir un pequeño error, una imprecisión de casi media hectárea que afectaba al lindero sur colindante con el arroyo. «Mamá, por favor, deja los detalles para los que entendemos de esto», dijo Daniel, su voz resonando en el comedor con una falsa amabilidad que no engañaba a nadie, mucho menos a mí. Su sonrisa era un destello de condescendencia pura. «Tú solo relájate y disfruta de la fiesta que te preparamos». El silencio que siguió fue denso, pesado, como un manto de terciopelo sucio. Sentí las miradas de los 10 invitados clavadas en mí, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. No bajé la vista. En cambio, la pasé lentamente por cada uno de ellos, deteniéndome un instante en mi nuera, Laura, cuyo rostro se había contraído en una máscara de pánico social. Ella sabía, como yo, que esto no era un simple olvido, sino una calculada demostración de poder. Con una calma que no sentía en mis entrañas, pero que había aprendido a proyectar como un escudo, dirigí mi mirada directamente a mi hijo. Yo estuve allí cuando se firmó la compra en 1988. Mi voz fue baja pero firme, cortando el aire tenso como un cuchillo afilado. La memoria, hijo, es lo último que se pierde. El desafío quedó suspendido entre nosotros, vibrando en el aire cargado. Laura, desesperada por disolver la tensión, se apresuró a cambiar de tema, preguntando por el origen del vino, elogiando la decoración con un entusiasmo forzado. Pero el daño estaba hecho. La pequeña grieta en la fachada perfecta que Daniel había construido para sus socios se había abierto, y yo sabía que él, de alguna manera, me la haría pagar muy caro. Sobre una mesa auxiliar de caoba, una impecable carpeta de cuero con sus iniciales grabadas en oro, D.O., parecía burlarse de mí en silencio. Daniel, recuperando la compostura, se acercó a ella y le dio una palmada protectora, como si fuera un talismán. «Aquí está el futuro», anunció a sus invitados, su voz recuperando el tono teatral. «Todo firmado y sellado». No sabía con exactitud qué había firmado, qué contenía aquel portafolio que protegía con tanto celo, pero una helada premonición recorrió mi espalda. Aquel objeto no contenía un futuro, contenía mi sentencia. El resto de la velada se convirtió en una pantomima insoportable, una espera silenciosa para que cayera el telón y la verdadera función, la tragedia, pudiera comenzar. ¿Qué clase de pacto había sellado a mis espaldas? Las horas siguientes se desvanecieron en una bruma de sonrisas forzadas y conversaciones vacías. Cuando el último invitado se marchó, la máscara de anfitrión carismático de Daniel cayó al suelo junto con la servilleta de lino que arrojó sobre la mesa. Su rostro, antes jovial, era ahora una mueca de ira contenida, sus facciones endurecidas por el resentimiento. Laura se movía nerviosamente por la habitación, recogiendo copas, evitando su mirada, y la mía, como un animal asustado presintiendo la tormenta. El aire, antes festivo, ahora estaba cargado de una electricidad ominosa. Yo permanecí sentada en la cabecera, la reina depuesta de un reino que ya no reconocía. El silencio era su arma, una que usaba para amplificar la tensión antes del ataque. Yo, por mi parte, había aprendido a encontrar fuerza en mi propio silencio, un silencio de observación y archivo. ¿Qué intentabas demostrar allá afuera?, siseó Daniel, acercándose a mí. Su colonia cara, una fragancia de sándalo que costaba más de $300 el frasco, no podía disfrazar el hedor agrio de su rabia. Querías humillarme, ¿verdad? Hacer que pareciera un idiota incompetente frente a mi socio. No respondí, simplemente lo miré, observando el tic nervioso en su mandíbula, el brillo febril en sus ojos. Mi calma, mi absoluta falta de reacción, parecía enfurecerlo aún más. He trabajado toda mi vida para llegar a esto, para sacar esta finca ruinosa del pasado, y tú te atreves a cuestionarme por un pedazo de tierra, exclamó. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Su vida de lujos, su reloj de oro, su BMW del año, todo construido sobre los cimientos que yo había puesto con mis propias manos y mis noches sin dormir. Esta finca no es ruinosa, Daniel. Es tu hogar. Es mi hogar, dije finalmente, mi voz un eco en el vasto y silencioso comedor. Él soltó una carcajada seca y cruel, un sonido desprovisto de cualquier alegría.
Era tu hogar. Ahora es un activo. Un activo que tú ya no estás en condiciones de administrar. Se inclinó sobre mí, su sombra cubriéndome por completo. Un gesto de intimidación física que nunca antes se había atrevido a usar. Estás vieja, mamá. Te confundes. Necesitas descansar. Laura, desde el otro lado de la habitación, asintió tímidamente, como una marioneta obediente a los hilos de su marido. En ese preciso momento entendí que no era una discusión. Era una sentencia. Ellos no sabían que mi silencio no era sumisión, sino la meticulosa recopilación de datos para el juicio que se avecinaba en mi mente. Me levanté sintiendo el peso de mis 72 años en cada hueso. «Me voy a mi cuarto», anuncié. Daniel se interpuso en mi camino. «Te acompaño». Su mano en mi brazo no era un gesto de ayuda, sino de control. Me guió por el pasillo. Subimos las escaleras en silencio. Cada escalón de madera parecía crujir una advertencia. Al llegar a la puerta de mi habitación, la abrió y se hizo a un lado. Entré, y antes de que pudiera darme la vuelta, oí el sonido metálico de la llave girando en la cerradura desde el exterior. El clic resonó en mi pecho como un disparo. Me quedé inmóvil, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. ¿Acaso no recordaba las noches de 1995? El zumbido constante de mi máquina de coser industrial llenaba el pequeño taller de la casa, una sinfonía de agotamiento y esperanza. Yo, encorvada sobre la tela, cosiendo hasta las 3 de la madrugada, con los dedos entumecidos y la vista borrosa. En la pared de aquel taller, un calendario marcaba en rojo la fecha límite para el pago de su matrícula universitaria. Recuerdo la cifra exacta, más de $25,000 que reuní contrato a contrato, noche tras noche, para que él pudiera tener el futuro que yo nunca tuve. Cada puntada era una inversión en su educación, una promesa silenciosa de que él volaría más alto. Él dormía plácidamente en su habitación, mientras el motor de la máquina zumbaba por él, por su carrera, por su éxito. Ahora, ese mismo éxito le daba la arrogancia para encerrarme, para declararme obsoleta. Creía que mi memoria era frágil, pero yo recordaba el olor a aceite de la máquina y el peso de cada dólar ganado con el sudor de mi frente. Creía que la historia empezaba con él, pero se equivocaba. Luego, un recuerdo más doloroso me asaltó, tan nítido como el cristal. El año 2005. Estaba en una joyería del centro, el terciopelo gastado del mostrador bajo mis manos temblorosas. Sobre él, el pesado collar de oro de mi madre, la única joya de verdadero valor que poseía. Un legado de 3 generaciones de mujeres de mi familia. El tasador lo examinó con ojos fríos, indiferentes a su historia, y me ofreció $50,000, una cifra que me pareció a la vez una fortuna y una miseria. Acepté sin dudar, sintiendo cómo una parte de mi pasado se desprendía de mí para siempre. El frío del metal en mi palma cuando me entregaron el cheque era el mismo frío que sentía ahora en esta habitación. 2 horas después de salir de esa joyería, le entregaba el dinero a Daniel como anticipo para la compra de un terreno anexo a la finca, una parcela que él aseguraba era la oportunidad de su vida. «Te lo devolveré con ganancias, mamá. Te lo juro», me dijo, abrazándome con una efusividad que ahora reconozco como puramente transaccional. Nunca vi un centavo de vuelta. El terreno, por supuesto, se unió al patrimonio familiar que ahora él reclamaba como exclusivamente suyo, borrando mi sacrificio de la ecuación. Aquella promesa rota fue una de las primeras grietas en la confianza que yo, ciegamente, me negaba a ver. ¿Cómo podía un hijo olvidar tan convenientemente las deudas que no se firman en papel? Y no se detuvo ahí. Mi mente saltó a 2018. Daniel y Laura estaban de viaje por Europa. Un capricho de 2 meses que documentaron exhaustivamente en sus redes sociales, con sonrisas radiantes frente a monumentos históricos. Mientras ellos posaban frente al Coliseo en Roma, bebiendo vino caro, yo estaba aquí, en la finca, supervisando una ampliación de 120 metros cuadrados en la casa principal. Soportaba el polvo, el ruido de los martillos y las discusiones con el contratista. Pagué a los albañiles, a los electricistas, a los pintores, todo de mi cuenta de ahorros personal. El dinero que había guardado celosamente para mi vejez. Era una inversión en el hogar familiar, me decía a mí misma, pero en realidad
Estaba financiando el escenario de mi propia expulsión. Conservo cada recibo, cada extracto bancario que muestra los retiros sistemáticos de mi cuenta. Siempre he sido una contadora. Después de todo, es mi naturaleza. Los números no mienten, y yo nunca olvido un número. Archivé esos documentos no por desconfianza, sino por costumbre, por un orden mental que ahora se revelaba como mi mayor arma. ¿Creía él que yo no llevaba la cuenta de todo? Su descuido, su fe ciega en mi supuesto deterioro mental, sería su perdición. Cada papel guardado en esa caja de sombreros, en el fondo de mi armario, era un clavo esperando pacientemente por el martillo de la justicia. Y yo estaba a punto de empezar a martillar. Recordé las pequeñas humillaciones, las microagresiones que había ignorado por amor, por la tonta idea de mantener la paz familiar. Sin mí, no podrías manejar ni la cuenta del súper, me decía Daniel con una sonrisa paternalista cuando yo cuestionaba un gasto excesivo en sus tarjetas. Era su manera de infantilizarme, de sembrar la duda sobre mi propia capacidad. Una táctica de desgaste, lento y constante. Me trataba como a una reliquia, una figura decorativa que debía sonreír y asentir, pero nunca, jamás, cuestionar las finanzas. Cada una de esas frases era una pala cavando el hoyo en el que pretendían enterrarme, figurativa, y ahora, literalmente. Laura, con su dulzura venenosa, era la arquitecta del sabotaje cotidiano. Interceptaba mi correspondencia del banco antes de que yo pudiera verla. No te preocupes, Rosita. Yo me encargo de todo para que no te estreses con estos papeles tan complicados, me decía, guardando los sobres en su bolso con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. No era preocupación, era control. Estaban construyendo una narrativa, ladrillo a ladrillo, la de la anciana incapaz, la mujer frágil y confundida que necesitaba ser protegida de sí misma. Y yo, en mi ceguera de madre, en mi deseo de creer en la bondad de mi propia sangre, se lo había permitido. Pero cada palabra condescendiente, cada carta escondida, estaba ahora archivada en mi memoria, esperando su momento. Ellos creían que estaban borrando mi historia, pero solo estaban escribiendo el preámbulo de su propia caída. Cada sacrificio que hice, desde las noches en vela cosiendo hasta el último centavo invertido en esta casa, no eran actos de una mujer débil, sino de una constructora. Yo construí su futuro, construí este hogar, y ahora, desde los escombros de su traición, me construiría a mí misma de nuevo. No sabían que la contadora que llevo dentro no solo registra números, sino también deudas. Y la deuda que habían contraído conmigo no se pagaba con dinero, se pagaba con todo lo que ellos más valoraban, su estatus, su reputación y su libertad. El balance final estaba cerca, y yo iba a asegurarme de que fuera exacto. Ya a salvo en la acogedora cocina de Elena, con un vaso de agua en mis manos temblorosas, la realidad de mi situación financiera me golpeó con la fuerza de un huracán. Elena me había ayudado a revisar mi cuenta bancaria en su computadora. El saldo era de $17. 17. Mis ahorros de toda una vida, el dinero de la venta de joyas, las pequeñas inversiones que había hecho con mi disciplina de contadora. Todo había desaparecido, vaciado. Miré el número en la pantalla, tan pequeño, tan insultante. La oficial Quiñones, sentada a mi lado, tomó nota en su libreta. El robo ya no era solo de mi libertad, sino de mi identidad, de mi seguridad, de mi futuro. El frío de la traición era peor que el de la deshidratación. Esto no era un acto de desesperación de mi hijo, era una liquidación total de mi existencia. «Necesito hacer una llamada», dije, mi voz ronca pero decidida. Elena me pasó su teléfono. Marqué un número que no había usado en años, pero que mi memoria conservaba intacto, como un tesoro. El del licenciado Mateo Vega, el abogado de mi familia durante 40 años, ahora jubilado, pero el único hombre en el que confiaba plenamente. Respondió al tercer tono. «Mateo, soy Rosa Morales», dije sin preámbulos. Hubo una pausa. «Rosa, qué sorpresa. ¿Está todo bien?» Le conté todo, de forma concisa, sin adornos. El encierro, el rescate, las cuentas vaciadas. «Necesito volver a mi casa a buscar unos papeles», le dije, mi voz adquiriendo una dureza que me sorprendió a mí misma.
sin que Daniel se entere. No le estaba pidiendo permiso. Le estaba informando de mi primer movimiento. La segunda fase de mi plan empezó al día siguiente. Daniel y Laura seguían de viaje por Italia, ajenos a todo, publicando fotos de su felicidad manufacturada. La oficial Quiñones aceptó acompañarme a mi casa con la excusa oficial de recoger mis medicinas y objetos personales. Era mi oportunidad y sabía que solo tendría unos minutos, quizás 15 como máximo. Entramos en la casa que ahora se sentía extraña, profanada. El aire estaba viciado, impregnado de la traición de mi hijo. Mientras la oficial vigilaba desde la entrada, yo fui directamente a mi objetivo. No eran las medicinas lo que buscaba, eran las municiones para la guerra que estaba a punto de declarar, y sabía exactamente dónde encontrar cada una de ellas. El tiempo corría en mi contra. Mi primer destino fue la biblioteca. Fui a la estantería donde guardaba los álbumes de fotos familiares, esos que Daniel nunca miraba. Saqué el más antiguo, el de la cubierta de terciopelo verde gastado. Entre las páginas que mostraban a un Daniel niño, sonriente y sin malicia, había un sobre amarillento y frágil. Dentro estaba la escritura original de la finca, fechada en 1888. La saqué con cuidado, mis dedos rozando el papel quebradizo. La cámara de mi mente hizo un primer plano en la cláusula clave, en la tinta desvaída que aún gritaba la verdad. Mi nombre, Rosa Morales, como única y absoluta propietaria. Esta era la piedra angular de mi defensa. El legado era mío, y solo mío. La primera prueba estaba a salvo en mi bolso. Con la escritura en mi poder, me dirigí al estudio de Daniel. Era un santuario a su ego, lleno de trofeos de golf y fotos con gente importante. Me senté frente a su computadora. Estaba protegida por una contraseña, pero yo conocía a mi hijo. Probé con la fecha de nacimiento de su hijo, Leo. Nada. Probé con la matrícula de su BMW, un alarde de estatus del que siempre presumía. Acceso concedido. Su arrogancia era su mayor debilidad. Fui directamente a la papelera de reciclaje, el lugar donde los descuidados arrojan sus crímenes. Y allí estaba, un archivo llamado Borrador Poder Notarial RM. Lo restauré. El documento apareció. En la pantalla, un torpe intento de dar a Daniel control total sobre mis bienes, fechado 2 semanas antes de mi encierro. Observé la firma al final del documento. Era una imitación burda, casi insultante, de la mía. Mi firma siempre ha sido inclinada a la derecha. Susurré para mí misma, una sonrisa gélida formándose en mis labios. Esta es recta. Un error de principiante. Guardé una copia en una memoria USB que traía conmigo. El segundo pilar de mi caso estaba asegurado. Daniel no solo me había robado y encerrado, sino que había cometido fraude, un delito que no podía explicarse con excusas de preocupación familiar. La oficial Quiñones se asomó a la puerta. 5 minutos, señora Morales, asentí, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y euforia. El tiempo se agotaba. Mi última parada fue mi propio armario, un lugar que Daniel nunca se molestaría en registrar, considerándolo el dominio de una anciana. En el fondo, detrás de las cajas de zapatos de invierno, había una vieja caja de sombreros de mi madre. La abrí. Dentro, perfectamente organizados por año en carpetas de colores, estaban mis extractos bancarios impresos de los últimos 8 años, desde 2015 hasta 2023. Los saqué y rápidamente, con un marcador rojo que llevaba, subrayé 3 transferencias específicas a la cuenta de Daniel, cada una por $10,000. En el concepto de cada una, yo misma había escrito a mano, préstamo. Préstamos que él, por supuesto, jamás había devuelto. La evidencia de su dependencia financiera era irrefutable. Ya tenía todo lo que necesitaba. Al día siguiente, en la oficina de Mateo Vega, todas las pruebas estaban sobre la mesa de caoba pulida, como piezas de un rompecabezas macabro. La escritura original, la copia del poder notarial falsificado, los extractos bancarios subrayados. Mateo, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, examinaba cada documento con la minuciosidad de un cirujano. «Es más sólido de lo que pensaba, Rosa», dijo finalmente, mirándome por encima de las gafas. «Tenemos abandono, posible privación de libertad, estafa y falsificación de documento privado. Es un caso muy fuerte.
Por primera vez en días, sentí que podía respirar hondo. No era solo mi palabra contra la suya. Eran los hechos, fríos e innegables, contra sus mentiras. La balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Mientras redactábamos una notificación extrajudicial y preparábamos una solicitud de medidas cautelares para bloquear la venta de la finca y congelar todas las cuentas asociadas, mi vecina Elena llegó a la oficina. Traía consigo su propio aporte, una pieza crucial que no sabíamos que necesitábamos. Sacó su teléfono celular. «Ayer hablé con Víctor Salinas, el administrador», explicó. «Le pregunté por qué no te había visto últimamente. Grabé la conversación por si acaso». Presionó el botón de reproducir. La voz de Víctor, nerviosa y titubeante, llenó la habitación. Don Daniel me ordenó no acercarme a la casa principal. Dijo que su mamá estaba muy delicada y no podía recibir a nadie. La prueba del plan de aislamiento era ahora innegable. Había dado instrucciones explícitas para que nadie pudiera comprobar mi estado. Esa misma tarde, mientras buscaba información sobre los posibles compradores de la finca, me topé con el perfil de Instagram de mi nuera, Laura. Estaba público, por supuesto. Su necesidad de exhibir su estatus era otra de sus grandes debilidades. Y allí estaban fotos de su viaje a Italia, con geolocalización en 1900, Roma y Florencia, y fechas que coincidían exactamente con los días de mi encierro. La imagen era grotesca. Laura sonriendo con una copa de prosecco frente al Ponte Vecchio, mientras yo estaba a miles de kilómetros, deshidratada, raspando una pared para sobrevivir. Hice capturas de pantalla de todo. Mateo quería proceder por la vía legal tradicional, lenta pero segura, pero yo sabía que eso no era suficiente. «Ese no es el idioma que mi hijo entiende», le dije. «Su lenguaje es la humillación, pública, y su gran fiesta del sábado será nuestro escenario». La oficina de Mateo Vega olía a cuero viejo y a justicia aplazada, un aroma que me reconfortó extrañamente. Sobre la pulida superficie de su escritorio de caoba, las pruebas que había recuperado de mi propia casa yacían como armas dispuestas para la batalla. La escritura original, los extractos bancarios con mis anotaciones en rojo, la memoria USB con el poder notarial falsificado. Había pasado de ser una prisionera a ser la fiscal de mi propia causa. Mateo, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, me observaba en silencio. No veía en mí a una anciana frágil, sino a una cliente, una estratega. La adrenalina de los días anteriores había dado paso a una fría y metódica determinación. Ya no había espacio para las lágrimas. Ahora solo había espacio para el plan. «Rosa, esto es devastador», dijo finalmente Mateo, quitándose las gafas y frotándose los ojos. «En el buen sentido para nuestro caso. Tienes aquí la base para un proceso por estafa, falsificación de documento privado y, con el testimonio de Elena y la oficial Quiñones, posiblemente privación ilegítima de la libertad. Podemos iniciar las acciones legales de inmediato». Asentí, pero él no entendía del todo. «Un juicio puede tardar años, Mateo. Y para entonces, la finca ya habrá sido vendida, mi reputación destruida, y mi hijo se habrá salido con la suya. No, necesitamos actuar antes. Necesitamos un golpe que sea a la vez legal y simbólico. Un golpe que no pueda ignorar ni ocultar». Nuestra primera acción fue puramente legal, un movimiento de apertura en este ajedrez macabro. Dedicamos el resto de la tarde a redactar la notificación extrajudicial. Dicté cada fecha, cada cifra, cada transferencia bancaria, con una precisión que dejó asombrada a la joven asistente de Mateo. Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre mi futuro y su codicia. El documento final era un misil balístico de 3 páginas, detallando el cese inmediato de su gestión sobre mis bienes y la exigencia de la devolución de $1,2 millones, el valor estimado de la finca que pretendía vender. Pero este documento no sería enviado por un mensajero, sería entregado en mano, en el momento y lugar de mi elección. El proceso judicial estándar sería notificarles, solicitar medidas cautelares y esperar la respuesta del juez. Podríamos tener las cuentas congeladas en 1 o 2 semanas, me explicó Mateo, con la cautela de un hombre de leyes.
pero Daniel podría intentar alguna maniobra en ese lapso. «No le daremos ese lapso», repliqué, mi voz firme. «El tiempo es un lujo que él no me dio y que yo no le daré a él. Su mayor vulnerabilidad no está en los tribunales, Mateo. Está en su ego, en su necesidad de aparentar éxito frente a los demás. Y sé exactamente cuándo y dónde vamos a atacar esa vulnerabilidad». Le expliqué mi idea. La cena del sábado por la noche, su gran evento para impresionar a los inversores. No era solo una fiesta, era el clímax de su plan, el momento en que aseguraría el capital para su estafa. «Ese es nuestro escenario», le dije. «Si detenemos la venta esa noche, frente a sus socios, el castillo de naipes se derrumba. No habrá dinero, no habrá negocio, y lo más importante para él, no habrá prestigio. Será una humillación pública de la que no podrá recuperarse. Su escenario de triunfo será el teatro de su caída, y yo seré la directora de la obra». Mateo me miró fijamente durante un largo minuto, calculando los riesgos y las posibilidades. Luego, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Es una jugada de ajedrez, Rosa, no de damas. Es arriesgado pero brillante». «De acuerdo. Prepararemos todo para el sábado. Redactaremos la solicitud de bloqueo de cuentas para presentarla a primera hora del lunes, pero les entregaremos una copia de la notificación esa misma noche. Llevaremos a la oficial Quiñones como testigo imparcial de la entrega. No podrán decir que los amenazamos, simplemente los informamos de la manera más pública y devastadora posible». El plan estaba sellado. Pasé la noche del viernes en casa de Elena, revisando mi estrategia una y otra vez. Tenía cada prueba mentalmente catalogada, cada una con un propósito específico en la coreografía del sábado. La escritura original era la base de todo. Establecía mi propiedad indiscutible. El poder notarial falsificado era la prueba del fraude, del acto criminal. Los extractos bancarios demostraban su dependencia financiera y su largo historial de abusos económicos. La grabación de audio del administrador probaba la premeditación de mi aislamiento, y las fotos de Instagram de Laura, esas eran la estocada final, la prueba de su absoluta crueldad moral. No había un solo cabo suelto. El sábado por la mañana, me reuní con Elena y la oficial Quiñones para repasar sus roles. Elena estaría a mi lado como apoyo moral. Su presencia serena sería mi ancla. La oficial Quiñones, aunque fuera de servicio, asistiría como ciudadana y testigo. Su mera presencia otorgaría una gravedad innegable a la situación. Su papel no era arrestar a nadie en ese momento, sino simplemente observar y validar la entrega de los documentos legales. Su presencia convertía mi acción de una simple confrontación familiar en el primer acto de un proceso judicial inevitable. Todo estaba calculado para maximizar la presión psicológica y legal sobre Daniel. «¿Y si no reacciona como esperas? ¿Y si intenta negarlo todo?», preguntó Elena, su voz teñida de preocupación. «Daniel es un pavo real, Elena. Si le amenazas las plumas frente a una audiencia, hará un escándalo. Intentará culparme, llamarme senil, loca. Pero por eso tenemos las pruebas. No dejaré espacio para la duda. Cada documento es una respuesta a una mentira que él aún no ha dicho. El plan no dependía de su reacción, sino de la irrefutable contundencia de los hechos. La hora estaba fijada, las 9 de la noche. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Las horas previas a la confrontación transcurrieron en una calma tensa. No sentía miedo, sino una extraña lucidez. Era la misma sensación que tenía antes de cerrar un balance contable anual. La certeza de que cada número estaba en su lugar y el resultado final era inevitable. Coloqué todos los documentos originales y sus copias en una elegante carpeta de cuero, timbrada con mis propias iniciales, R.M. Era una respuesta directa a la carpeta D.O. que Daniel había exhibido con tanto orgullo. La mía no contenía un futuro robado, sino un pasado meticulosamente documentado que venía a reclamar el presente. El peso de esa carpeta en mis manos era el peso de mi propia historia. En ese silencio, comprendí la verdadera naturaleza de mi lucha. No luchaba por hectáreas ni por dólares. Luchaba por mi nombre, por el derecho a decidir sobre mi propia vida, por la dignidad que mi hijo había intentado arrebatarme junto con mi libertad.
Él había confundido mi amor incondicional con una licencia para el abuso. Mi generosidad con debilidad. Creía que me había borrado del mapa, pero solo había conseguido encender una luz sobre cada sacrificio que hice por él. No iba a esa cena a vengarme de mi hijo. Iba a recordarle quién era su madre. Y esa lección sería pública, inolvidable y, sobre todo, definitiva. Cuando el reloj marcó las 8, comencé a vestirme. Elegí un traje de chaqueta de lino color marfil. No era un atuendo de fiesta, era una armadura. Me miré al espejo y vi los surcos que la vida y el dolor habían dejado en mi rostro. Pero mis ojos no reflejaban derrota, sino una resolución de acero. Recogí la carpeta. Elena me esperaba en la puerta, su mano firme en mi hombro. Afuera, la noche era oscura y silenciosa, la calma que precede a la tormenta. Nos subimos a su coche y enfilamos hacia la finca, hacia mi casa. La fiesta estaba por comenzar, y yo era la única que sabía exactamente cómo iba a terminar. En la oficina de Mateo Vega, el aire olía a cuero viejo y a justicia aplazada. Un aroma que, por primera vez en mucho tiempo, me reconfortó. Sobre la pulida superficie de su escritorio de caoba, las pruebas que había recuperado de mi propia casa yacían como armas dispuestas para la batalla. La escritura original, los extractos bancarios con mis anotaciones en rojo, la memoria USB con el poder notarial falsificado. Había pasado de ser una prisionera a ser la fiscal de mi propia causa. Mateo, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, me observaba en silencio. No veía en mí a una anciana frágil, sino a una cliente, a una estratega. La adrenalina de los días anteriores había dado paso a una fría y metódica determinación. Ya no había espacio para las lágrimas. Ahora solo había espacio para el plan que se tejía en el silencio de aquel despacho. «Rosa, esto es devastador», dijo finalmente Mateo, quitándose las gafas y frotándose los ojos. «En el buen sentido, para nuestro caso. Tienes aquí la base para un proceso por estafa, falsificación de documento privado y con el testimonio de Elena y la oficial Quiñones, posiblemente privación ilegítima de la libertad. Podemos iniciar las acciones legales de inmediato». Asentí, pero él no entendía del todo. «Un juicio puede tardar años, Mateo. Y para entonces, la finca ya habrá sido vendida, mi reputación destruida y mi hijo se habrá salido con la suya. No, necesitamos actuar antes. Necesitamos un golpe que sea a la vez legal y simbólico. Un golpe que no pueda ignorar ni ocultar. Uno que le llegue al alma de su reputación». Justo en ese instante, el teléfono del escritorio de Mateo sonó, interrumpiendo nuestra estrategia con su timbre estridente. Él contestó con su formalidad habitual, pero su expresión cambió al escuchar quién estaba al otro lado de la línea. Cubrió el auricular con la mano y me miró con los ojos muy abiertos. «Es Ricardo Salas, el agente inmobiliario que lleva la venta de la finca», susurró. «Me llama a mí porque mi nombre aún figura en los archivos del registro como el representante legal histórico de la propiedad». Daniel no se molestó en actualizarlo. La arrogancia de mi hijo, su desdén por los detalles, acababa de entregarnos una ventaja inesperada, una puerta trasera que él mismo había dejado abierta. El universo, a veces, tiene un extraño sentido del equilibrio. Mateo puso la llamada en altavoz. La voz del agente sonaba profesional, pero con un matiz de inquietud. Explicaba que Daniel lo estaba presionando para acelerar la venta, dispuesto a aceptar una oferta de 1.1 millones de dólares, 100.000 por debajo del valor de mercado, a cambio de una transacción rápida, en efectivo, que debía cerrarse antes del fin de semana. La prisa, la rebaja en el precio, la insistencia en un pago inmediato, todo había despertado las sospechas de la gente. «Hay algo que no me cuadra, licenciado», dijo Salas. «Siento que me estoy saltando algún paso, y con una propiedad de este valor, no quiero cometer un error». Aquellas palabras fueron música para mis oídos. La primera grieta en el plan de Daniel no la había abierto yo, sino su propia codicia impaciente. Guiado por una sutil inclinación de mi cabeza, Mateo manejó la conversación con la maestría de un viejo zorro. No reveló la verdad completa, pero plantó una semilla de duda que sabía que germinaría
en un terreno fértil de profesionalismo y cautela. Señor Salas, le agradezco su llamada. Le confirmo que existen ciertas irregularidades graves con respecto al poder notarial que el señor Ortega le ha presentado, así como con la titularidad actual del bien. Le recomiendo encarecidamente que detenga cualquier procedimiento de venta de forma inmediata. Recibirá una notificación formal de mi despacho el lunes, a primera hora. No mueva un solo papel hasta entonces. La pausa al otro lado de la línea fue tan densa que se pudo sentir en la habitación. Habíamos lanzado el primer torpedo y sabíamos que había dado en el blanco. El alivio en la voz de Ricardo Salas fue palpable. Un profesional que se precie, valora su licencia y su reputación por encima de una comisión rápida. Entendido, licenciado. Detengo todo ahora mismo. Le agradezco la advertencia. Sinceramente tenía un mal presentimiento, dijo, y justo antes de colgar, añadió la pieza que nos faltaba. Es que el señor Ortega fue muy insistente. Me aseguró que usted estaba al tanto de todo y que su madre, la señora Morales, se encontraba indispuesta en una clínica de reposo en el extranjero y que por eso él tenía tanta prisa. La mentira era aún más cruel de lo que había imaginado. No solo me quería borrar financieramente, sino también socialmente. Me había convertido en una ausencia conveniente, una anciana senil, recluida lejos de miradas curiosas. Cuando Mateo colgó, el silencio en la oficina fue diferente. Ya no era un silencio de planificación, sino de victoria contenida. Habíamos logrado detener la venta, el corazón de la operación de Daniel, sin siquiera haber presentado un documento en el juzgado. Habíamos ganado tiempo, un tiempo precioso. La impaciencia de mi hijo, su torpe intento de construir una narrativa falsa, se había vuelto en su contra. Esa pequeña victoria no resolvía el problema de fondo, pero cambiaba por completo la dinámica del poder. Yo ya no estaba reaccionando a sus movimientos. Ahora, él, sin saberlo, estaba a punto de reaccionar a los míos. El cazador no sabía que la presa le había dado la vuelta a la partida. Esta nueva información refinó nuestro plan para la cena del sábado. La confrontación ya no sería solo para exponerlo frente a sus inversores. Sería para aniquilarlo en el preciso momento en que él se sintiera más invulnerable. Daniel llegaría a esa fiesta creyendo que la venta de 1.1 millones de dólares estaba a punto de cerrarse, que su futuro estaba asegurado. Brindaría por un éxito que ya no existía. Su discurso sobre expandir el legado familiar no sería una hipocresía, sería una farsa trágica, y yo estaría allí para bajar el telón en mitad de su actuación. La humillación sería mucho más profunda, la caída mucho más dura. La justicia, a veces, requiere un buen sentido del espectáculo. En medio de esta fría estrategia, un pensamiento doloroso se abrió paso. Mi nieto, Leo, la mentira de la clínica en el extranjero, era la excusa perfecta que le habían dado para explicar por qué su abuela no respondía a sus llamadas. Mi corazón se encogió. El niño de 16 años seguramente estaba preocupado, confundido. De repente, mi lucha adquirió una nueva dimensión. No solo peleaba por mi casa o mi dinero, peleaba por la verdad que mi nieto merecía. Peleaba para demostrarle que en nuestra familia la integridad no era una palabra vacía, sino el verdadero legado. Daniel le estaba enseñando a Leo que el fin justifica los medios. Yo le enseñaría que hay medios que destruyen cualquier fin. Mientras yo me perdía en mis pensamientos, Mateo ya estaba en acción. Con una eficiencia formidable, comenzó a redactar la notificación formal para el agente inmobiliario y una carta de cese y desistimiento dirigida a la pareja de inversores cuyos nombres Salas había mencionado en la llamada. La maquinaria legal, lenta pero implacable, se había puesto en marcha, y yo estaba al mando. Observé sus manos moverse con rapidez sobre el teclado. Cada palabra escrita era un clavo más en el ataúd de la estafa de mi hijo. La fiesta del sábado ya no era una confrontación. Se había convertido en una trampa meticulosamente preparada. Y Daniel caminaba directamente hacia ella, sonriendo, sin saber que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. A las 9 en punto, entramos. Caminé por el sendero de piedra que llevaba a la casa principal, flanqueada por el licenciado Vega a mi derecha
y la oficial Quiñones a mi izquierda, mis dos pilares de justicia. Los invitados estaban en la terraza, unas 30 personas, copas de champán en mano, escuchando a Daniel, que estaba en medio de un discurso. Hablaba de expandir el legado de la familia, de honrar la memoria de sus antepasados. La hipocresía era tan densa que casi se podía tocar. Nos detuvimos en el borde de la multitud. Nadie nos notó al principio. Éramos solo 3 sombras en la periferia de su mundo brillante. Esperé a que hiciera una pausa para tomar aire, para paladear su propio éxito inexistente, y entonces di un paso al frente, saliendo de la penumbra hacia la luz de los faroles. El sonido de mis tacones sobre la piedra fue el único que rompió el murmullo de la noche. Me moví con una lentitud deliberada, sintiendo cada mirada girarse hacia mí, una por una, como una ola de sorpresa que se extendía por la terraza. Daniel me vio, y por un instante, su rostro se congeló en una máscara de incredulidad. Pude ver el cálculo frenético en sus ojos, buscando una explicación, una razón para mi presencia. Se detuvo a mitad de una frase sobre el futuro brillante que nos esperaba. La música ambiental pareció desvanecerse, las risas se ahogaron, el silencio se instaló, pesado y expectante. Yo era el fantasma que había vuelto de la tumba en la que él me había enterrado. Buenas noches. Mi voz, aunque serena, se proyectó con una autoridad que silenció por completo las últimas conversaciones. Lamento la interrupción, pero hay un error fundamental en la presentación que el señor Ortega está ofreciendo esta noche. Todas las cabezas se giraron hacia mí, un mar de rostros curiosos e incómodos. Vi el rostro de Daniel palidecer, sus ojos desorbitados por la sorpresa y un pánico que no pudo disimular. A su lado, Laura dejó caer su copa de champán, que se hizo añicos en el suelo de piedra. Un sonido agudo y violento que pareció romper el hechizo de la noche. Aquel sonido fue el primer compás de la sinfonía de su ruina, y yo estaba a punto de dirigirla. Me acerqué a la mesa donde él tenía sus documentos, y con un gesto deliberado, coloqué la escritura original de la finca sobre ella, el papel amarillento contrastando con los folletos satinados de su proyecto. El documento era mi ancla, la verdad tangible en un mar de mentiras. Este legado, dije mirando no a mi hijo sino a los inversores, a los hombres y mujeres cuyos cheques él codiciaba. Como pueden ver en este documento oficial de 1988, con su sello y registro correspondientes, sigue siendo mío, única y exclusivamente mío. Un murmullo recorrió a los invitados. No era una disputa familiar. Era una cuestión de titularidad, un problema legal que amenazaba directamente su dinero. Daniel, paralizado por un segundo, intentó recuperar el control. Soltó una risa forzada, nerviosa. «Mamá, por favor, ya hablamos de esto. Estás confundida. No es el momento ni el lugar para tus viejas historias. Señores, les pido disculpas. Mi madre a veces...» No le dejé terminar. Su intento de pintarme como una anciana senil era exactamente lo que esperaba, la única defensa que le quedaba. Pero yo había venido preparada para cada una de sus mentiras. Su condescendencia, que antes me hería, ahora solo servía para cargar de más pólvora mi siguiente disparo. Estaba a punto de demostrarles quién, exactamente, estaba confundido. Fue entonces cuando Mateo Vega dio un paso adelante, su presencia imponente y su traje impecable, irradiando una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Le entregó a mi hijo una copia del poder notarial falsificado. «Creemos que reconocerá esta firma, señor Ortega», dijo el abogado con una formalidad glacial que cortaba el aire. «O, más bien, este torpe intento de falsificación. La Fiscalía, sin duda, estará muy interesada en analizar su autenticidad». La palabra «fiscalía» resonó en la terraza como un trueno. El sudor perlaba la frente de Daniel. Intentó balbucear algo, una excusa, una negación, pero las palabras no le salían. El castillo de naipes que había construido con tanto esmero comenzaba a derrumbarse. El golpe final, el que no atacaba a la legalidad, sino a la moral, lo dio la oficial Quiñones. Con calma, sacó una tablet de su maletín y la encendió. Mostró a los presentes, uno por uno, las fotos del perfil de Instagram de Laura. Mientras la dueña legítima de esta casa, la señora Rosa Morales,
Estaba privada de su libertad aquí mismo, sin agua y sin comida, del 12 al 15 de este mes, explicó la oficial con voz neutra y profesional. Los señores Ortega se encontraban disfrutando de unas vacaciones en Italia. La pantalla mostraba un montaje. A un lado, una foto de mis manos heridas por raspar la ventana. Al otro, Laura y Daniel sonriendo en una góndola en Venecia. El afuera, silencio de los inversores fue la condena más elocuente que jamás había escuchado. Fue entonces cuando retomé la palabra, dirigiéndome directamente a mi hijo y a su esposa, que parecía haberse encogido hasta la mitad de su tamaño. «Tienen 24 horas para desalojar mi propiedad», anuncié, mi voz sin un atisbo de duda o negociación. «Un cerrajero vendrá mañana a las 9 de la mañana a cambiar todas las cerraduras. Cualquier pertenencia que dejen atrás será considerada una donación». Esta fue la primera consecuencia, la patrimonial. Vi el terror en los ojos de Laura, su mundo de apariencias, su casa de revista, el escenario de su estatus social, se desvanecía ante sus ojos en tiempo real. El plan estaba en marcha, y yo dictaba los términos. El licenciado Vega procedió con el segundo golpe, el que apuntaba a su motor. El dinero. Entregó a Daniel y a Laura un sobre sellado. «Esta es una notificación del bloqueo cautelar de todas las cuentas bancarias asociadas a la señora Morales, así como de cualquier cuenta conjunta que mantengan ustedes, a la espera de una auditoría completa», informó. «A partir de este momento, no tienen acceso a ningún fondo. La consecuencia financiera». Los inversores, uno a uno, comenzaron a levantarse, dejando sus copas sobre las mesas, despidiéndose con gestos apresurados y miradas de desdén hacia Daniel. Su reputación se estaba evaporando como el rocío bajo el sol. Finalmente, la oficial Quiñones se acercó a mi hijo. Su tono ya no era informativo, sino oficial. «Señor Ortega», dijo, su voz no admitiendo réplica, «le pido que me acompañe a la comisaría. Necesitamos que preste declaración formal por los presuntos delitos de abandono de persona mayor, estafa y falsificación de documento privado. La consecuencia jurídica». 2 agentes uniformados que habían esperado discretamente en la entrada se acercaron y se posicionaron a cada lado de Daniel. No lo esposaron allí, por un mínimo de decoro que yo no pedí, pero la imagen fue devastadora. Era un hombre bajo custodia, despojado de su poder. Lo vi mirar a su hijo Leo, mi nieto, que había observado toda la escena desde un rincón, con una expresión de horror y desilusión que me partió el alma. Ese fue su verdadero castigo, más allá de la cárcel o la ruina económica. La mirada de su hijo viéndolo no como un empresario exitoso, sino como lo que era, un criminal, un hombre cruel que había encerrado a su propia madre. En ese cruce de miradas, Daniel perdió lo único que el dinero no podía comprar, el respeto de su hijo, y supe que esa herida, a diferencia de las mías, nunca sanaría. Mientras los agentes lo escoltaban hacia la salida, pasando entre los restos de su fiesta fallida, la terraza quedó en un silencio casi sagrado. Laura sollozaba en un rincón, abandonada por todos. Los últimos invitados se escabulleron como ratas de un barco que se hunde. Me quedé de pie, en el centro de mi propiedad, bajo las luces que yo misma había apagado. No sentía euforia, ni siquiera satisfacción. Sentía el frío y pesado peso de la justicia. El orden, el balance que había sido violentamente alterado, comenzaba a restablecerse. Miré mi casa, ahora verdaderamente mía de nuevo, y respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. El aire de la noche estaba impregnado del aroma de las rosas de mi jardín y del perfume caro de los invitados que habían huido. Era una mezcla extraña, el olor del fin de una era y el comienzo de otra. Mateo puso una mano tranquilizadora en mi hombro. «Se acabó, Rosa», dijo en voz baja. Asentí lentamente. Se había acabado, sí. La guerra había terminado en una sola batalla decisiva. Ahora comenzaba la larga y ardua tarea de reconstruir la paz. Una paz basada en nuevos términos, en límites inquebrantables. El silencio que llenaba la terraza ya no era de miedo, sino de posibilidad. Observé a Laura, una figura patética acurrucada en una silla de diseño. No sentía pena por ella, solo un vacío. Ella había sido cómplice. Había elegido el lujo por encima
de la decencia. Su destino ya no era mi problema. Mi problema, mi proyecto, era ahora mi nieto, Leo, que seguía inmóvil en la sombra, procesando la demolición de su mundo. Me acerqué a él lentamente, no para consolarlo, sino para ofrecerle la única cosa que le quedaba, la única cosa que yo podía darle y que su padre le había negado, la verdad. Mi venganza no había terminado con la caída de Daniel. Terminaría con el renacimiento de mi familia sobre cimientos de honestidad. 3 meses después, el sol de la mañana calienta mi rostro mientras podo mis rosas con una precisión casi quirúrgica. El jardín ha vuelto a ser mi santuario, un lugar de orden y belleza, donde cada capullo es una promesa y cada espina un recordatorio. El silencio ya no es opresivo, sino pacífico, llenado solo por el zumbido de las abejas y el suave chasquido de mis tijeras. La comunicación con Daniel se realiza exclusivamente a través de nuestros abogados, un intercambio de correos electrónicos formales que detallan los avances de un proceso legal que será largo y para él muy costoso. He recuperado mi espacio, mis llaves, mi apellido. La casa respira de nuevo, libre del peso de la codicia y la mentira que la habían impregnado. Laura se fue a vivir con su madre a un pequeño apartamento en el centro, su mundo social reducido a cenizas tras el escándalo de aquella noche. Sus publicaciones en redes sociales cesaron abruptamente. El escenario de su vida perfecta se había derrumbado, dejando solo los escombros de la vergüenza. A veces, al pasar por el que era su vestidor, aún percibo un rastro de su perfume caro, un eco fantasmal de una vida construida sobre cimientos de arena. He cambiado todas las cerraduras, no por miedo, sino como una declaración de principios. Cada llave nueva en mi llavero es un símbolo tangible de mis nuevos límites, fronteras que nunca más permitiré que sean cruzadas por nadie, ni siquiera por mi propia sangre. El proceso contra Daniel avanza con la lentitud implacable de la justicia. Enfrenta cargos por estafa, falsificación de documento privado y abandono de persona, una letanía de crímenes que su abogado intenta desesperadamente reducir a una disputa familiar. Pero las pruebas son irrefutables, un muro de hechos contra el que sus excusas se estrellan una y otra vez. No sigo los detalles con ansiedad, sino con la distancia de una auditora que revisa un balance final. No hay odio en mi corazón, solo la fría certeza de que las cuentas deben cuadrar. Le di la vida, la educación, las oportunidades. Él eligió el camino de la deshonra. Ahora simplemente está pagando la factura de sus decisiones. Para asegurar el futuro, he establecido un fideicomiso para administrar todo mi patrimonio. Mateo Vega me ayudó a redactar cada cláusula con la precisión de un relojero suizo. No se trata de un acto de desconfianza, sino de sabiduría. El dinero, descubrí de la manera más dura, puede ser un veneno si cae en las manos equivocadas. Mi nieto, Leo, es el futuro, beneficiario pero no de forma incondicional. El fideicomiso es tanto una protección como una prueba, un largo camino que deberá recorrer para demostrar que entiende el verdadero valor de lo que heredará. El legado de esta familia no se transferirá con una simple firma. Deberá ganárselo con carácter e integridad. Las condiciones son claras y no negociables. Para acceder a los fondos, Leo deberá completar sus estudios universitarios, trabajar al menos 5 años en un campo no relacionado con la gestión de la finca para entender el valor del esfuerzo propio, y presentar un plan de negocio sostenible y ético para la propiedad. Pero la cláusula más importante no es financiera, sino moral. Deberá demostrar un compromiso activo con el bienestar de la comunidad local. No estoy criando a un heredero, estoy intentando forjar a un guardián. El dinero es una herramienta, no un destino, y él debe aprender a usarla para construir, no para destruir como hizo su padre. Mi rutina se ha transformado. Las mañanas son para el jardín y los libros de contabilidad, las tardes para largas caminatas por la finca, redescubriendo cada rincón, cada árbol, cada arroyo. Hoy, Elena me trae una limonada fresca y nos sentamos juntas en el porche, como tantas otras veces a lo largo de 30 años. Pero algo es diferente en nuestra quietud compartida. Hay una nueva profundidad en nuestra amistad,
forjada en la crisis. Su lealtad fue el faro en mi noche más oscura. Hablamos de cosas sencillas, de las nuevas rosas que plantaré en primavera, del libro que estamos leyendo. Ya no hay sombras en mi hogar, solo la luz limpia y honesta de una vida recuperada. Más tarde, Leo viene a visitarme, como hace cada fin de semana. Ya no hay tensión entre nosotros, solo un respeto incipiente y una curiosidad genuina en sus ojos. Me pregunta sobre la historia de la finca, sobre sus bisabuelos. Lo llevo a la biblioteca, que ya no es un lugar de secretos, sino de conocimiento compartido. Le muestro los antiguos libros de contabilidad, los mismos que mi padre me enseñó a llevar, con sus columnas perfectas trazadas a mano y su caligrafía elegante. Le explico cómo cada número cuenta una historia, cómo la tierra responde al cuidado y a la honestidad, cómo un balance equilibrado no es solo una cuestión de matemáticas, sino de principios. El respeto es como la tierra, Leo, le digo mientras sus dedos rozan el papel quebradizo de un libro de 1950. Si no la cuidas, si no la nutres con honestidad y trabajo, se vuelve estéril. Él asiente, su rostro serio y concentrado. Ya no pido permiso en mi propia casa. Doy instrucciones, enseño lecciones, no con la autoridad de una tirana, sino con la de una matriarca que ha ganado su derecho a guiar. Le estoy enseñando el valor de un legado que no se mide en hectáreas ni en dólares, sino en la integridad de un nombre y la solidez de una palabra dada. Miro a mi nieto, que sigue con atención mis explicaciones, y veo en sus ojos la esperanza de un futuro diferente, una rama nueva y sana en un árbol familiar que estuvo a punto de pudrirse desde la raíz. La cadena de sacrificios y abusos se ha roto conmigo. La narrativa de mi familia ya no será definida por la ambición de Daniel, sino por la resiliencia y la sabiduría que estoy tratando de impartir a Leo. Él no cometerá los mismos errores, no porque se lo prohíba, sino porque entenderá por qué fueron errores en primer lugar. La mejor herencia que puedo dejarle no es la tierra, sino la claridad moral. Mi hijo cometió un error fundamental, uno que iba más allá del fraude o la crueldad. Creyó que mi amor de madre era un recurso inagotable, una cuenta bancaria emocional de la que podía retirar sin límite y sin consecuencias. Confundió mi generosidad con debilidad, mi silencio con sumisión. Pensó que los años de sacrificio le daban derecho a todo, sin entender que cada sacrificio era un acto de amor, no la firma de un contrato de servidumbre. Construyó su imperio sobre la premisa de mi supuesta fragilidad, sin darse cuenta de que los cimientos que yo había puesto eran de acero. No se dio cuenta de que 40 años de contabilidad no solo me enseñaron a seguir el rastro del dinero, sino también a entender el valor de lo que no tiene precio, a reconocer un activo intangible que él nunca supo valorar. Creyó que podía borrarme de la ecuación, declararme un pasivo y liquidarme, pero en su arrogancia olvidó la primera regla de cualquier balance. Cada cuenta tiene dos lados y cada acción genera una reacción igual y opuesta. La suya fue la codicia, la mía, la consecuencia. Pensó que lo había perdonado todo, pero hay deudas que no prescriben. Él creyó que mi amor de madre era un cheque en blanco, una fuente inagotable de perdón y sacrificio que podía explotar a su antojo. Pero se equivocó, porque hasta el amor más grande, el más profundo y paciente, tiene una cláusula final escrita con tinta invisible, una línea que no se puede cruzar sin anular todo el contrato. Y esa cláusula, la que él ignoró hasta que fue demasiado tarde, tiene un nombre muy simple: la dignidad.